Vamos a abrir la palabra del Señor en esta oportunidad. Vamos a abrir la escritura en el libro de los Hebreos. Libro de los Hebreos, capítulo número 12. Y vamos a leer del versículo número 3 al versículo número 13. Hebreos, capítulo número 12, versículos del 3 al 13. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Gloria al Señor. Vamos en esta oportunidad a orar al Señor y vamos a poner estas peticiones de oración ante nuestro Señor. Y claro, luego vamos a estar pidiendo también para que el Señor hable a nuestras vidas a través de su palabra. Así que, puestos de acuerdo, entonces oremos hoy al Señor. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, en esta noche, Señor, te damos muchas gracias por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor, por tu presencia, Padre, en medio nuestro. Gracias porque una vez más has cumplido tu promesa de estar presente donde 2, 3 o más están congregados en tu nombre. Sabemos que tú, Señor, estás en medio de nosotros. Hemos podido percibir tu presencia, podemos percibir tu presencia. Hemos sido, Padre, tocados y fortalecidos por tu Espíritu Santo. Señor, en esta noche ponemos en tus manos de amor y misericordia cada una, Señor, de las peticiones que tu pueblo tiene. Señor, cada una de estas notas representa una o varias peticiones que tu pueblo tiene, necesidades diversas, peticiones diversas, en donde están clamando, Señor, a ti, para que tú, Padre bendito, estés sanando sus enfermedades, para que tú, Señor, estés proveyendo, Señor, para que tú, Señor, estés fortaleciendo a quienes están viviendo momentos difíciles. Padre celestial, en tus manos ponemos cada una de estas peticiones. Te pedimos, Padre, que sanes a los enfermos. Tu palabra dice que tú eres nuestro sanador. Tu palabra dice que por tu llaga nosotros hemos sido curados. Hoy, por tanto, te pedimos en el nombre de Jesús y por esas llagas que fueron infligidas en tu cuerpo cuando padeciste por nosotros en el Gólgota, te pedimos que los enfermos sean sanados por tu grande poder, por el poder del nombre de Jesús. Provee, Padre,
para las necesidades diversas que tu pueblo tiene. Señor, tú diste de comer a tu pueblo Israel pan de nobles durante su peregrinaje en el desierto. Su calzado, Padre, nunca se desgastó. Sus vestidos, Señor, no se desgastaron. Oramos de igual manera, ya que tú eres nuestro proveedor. Provee, Padre, para las necesidades diversas, para las necesidades todas que tu pueblo tiene, en el nombre de Jesús. Quienes están siendo tentados o están pasando por diversas pruebas, que la fortaleza del Espíritu Santo, que la verdad de tu palabra esté en sus corazones, de forma tal que puedan mantenerse en pie ante toda adversidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y ahora, Señor, que hemos dado lectura a tu palabra, te ruego, Señor, que hables a nuestras vidas en esta noche. Habla a nuestros corazones. Nuestros corazones preparamos, nuestras mentes, Padre, declaramos receptivas para poder recibir de parte tuya la palabra y el consejo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo pedimos. Muchas gracias, Padre. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse. Gloria al Señor. El título de la predicación de esta noche es Transformados por la disciplina. Transformados por la disciplina. Siempre que nosotros escuchamos la palabra disciplina, casi siempre la relacionamos única y exclusivamente con el tema del castigo. Cuando un hermano probablemente ha incurrido en alguna falta y como resultado de esa falta es disciplinado, esa disciplina adquiere la connotación más que de castigo, que de un proceso a través del cual ese creyente será transformado, renovado y restaurado. O cuando probablemente alguien está pasando un mal momento, un creyente que por diversas razones se ha descuidado de su vida espiritual, se ha descuidado de su relación con Dios, y como resultado de ese descuido, o más bien estando en esa situación de descuido, viene a su vida algún problema, alguna dificultad, alguna enfermedad. No faltarán aquellos que dirán: esa es la disciplina de Dios. Pero se dice con la connotación de castigo. En otras palabras, ese hermano está enfermo porque Dios le está castigando por su descuido espiritual, por su abandono de los principios de la palabra del Señor. Entonces, casi siempre cuando nosotros escuchamos el tema de la disciplina, siempre lo relacionamos con el tema del castigo. Sin embargo, siendo honestos con la palabra, y particularmente con esta porción que hemos tomado en esta oportunidad, la connotación de la palabra disciplina en el Nuevo Testamento y particularmente en esta porción de la palabra, lo que nos está diciendo, la idea que nos está transmitiendo es la de ser instruidos, la de ser corregidos. La palabra paideia, que es la palabra o el término griego que en nuestra Biblia se traduce por disciplina, era una palabra que los griegos utilizaban principalmente para la instrucción de los niños. Y si bien es cierto, en algún momento se llega a utilizar esa palabra para hablar de la corrección física, sin embargo, ese término griego, que como digo, nuestras Biblias traducen disciplina, o en este capítulo número 12 se traduce disciplina, los griegos la utilizaban para describir la actividad a través de la cual se instruía a los niños. Entonces quiere decir que la palabra disciplina tiene la connotación que transmite la idea de instruir, de transformar, de enseñar, de corregir. Y es de esa manera como nosotros vamos a enfocar en esta oportunidad
el tema de la disciplina. La porción que hemos tomado en esta oportunidad es una porción que ha sido escrita a creyentes que estaban pasando por momentos difíciles. La carta se dice a los hebreos, porque es una carta que está dirigida a judíos que habían abandonado el judaísmo y se habían convertido al cristianismo. Y eso era algo muy difícil en el primer siglo de la era cristiana. Convertirse al evangelio hoy día, en nuestro tiempo, en nuestro país, no es algo que genere mayores inconvenientes. A lo sumo alguna que otra burla, a lo sumo la incomprensión de los compañeros de trabajo, la incomprensión de algunos integrantes de nuestra familia. Pero la conversión, sobre todo en nuestro tiempo y en nuestro país, se ve como algo positivo. Y cuando una persona dejó su estilo de vida, no faltarán aquellos compañeros que otrora bebieran con él y compartieran su estilo disoluto de vida, que lo feliciten por cuanto ahora está buscando al Señor. Y le dicen, vamos a echarnos los tragos. Y él dice, no, fíjate que yo ya estoy yendo a la iglesia. Y le dice, está bueno, algún día yo te voy a acompañar también. Entonces no faltarán personas que en un momento dado de sensatez felicitarán a quienes han tomado la decisión de hacer de Jesús su Señor y su Salvador. Pero en el primer siglo de la era cristiana, y particularmente para un judío que abandonaba el judaísmo y se convertía al cristianismo, esa era una decisión radical. Si usted lee la carta a los hebreos detenidamente, usted se dará cuenta que hay algunos pasajes en donde se muestra con toda claridad que estos creyentes a quienes está dirigida esta llamada carta, que no tiene las características de una carta, pero nos vamos a dar cuenta que fueron personas que sufrieron grande persecución. Fueron personas que, como el apóstol que escribe esta carta, sostuvieron gran combate de padecimientos. Dice también que fueron vituperados, sufrieron tribulaciones, fueron hechos espectáculo, llegaron a ser compañeros incluso de los que estaban viviendo en situación semejante. También se hicieron solidarios con aquellos que habían caído presos por causa de la palabra del Señor. Incluso algunos de ellos sufrieron el despojo de sus bienes. Entonces quiere decir que estas personas a quienes está dirigida esta, llamémosla carta, que como he dicho, no tiene las características de una carta, sino más bien de un discurso o una homilía, eran personas que estaban pasando momentos sumamente difíciles, momentos amargos, de persecución, de marginación social, momentos en que incluso les eran robados sus bienes, eran privados en algún momento de su libertad. En pocas palabras, los remitentes de este libro de los hebreos eran personas que estaban pasando momentos difíciles, no por ser malhechores, estaban pasando momentos difíciles por haber abandonado el judaísmo y haberse declarado cristianos y haber abrazado el cristianismo. Recordemos que el judaísmo y el cristianismo tuvieron encuentros no muy agradables, sobre todo en los primeros años, en las primeras décadas de la historia de la iglesia. Los más grandes enemigos que Jesús de Nazaret tuvo fueron los judíos, las autoridades del judaísmo. Y fueron los que presentaron la más grande oposición al Señor Jesús. De hecho,
por la instigación de las autoridades judías, fue que el Señor Jesucristo fue crucificado. Es cierto que fue crucificado y que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, un procurador romano. Sin embargo, recordemos que Poncio Pilato había llegado a reconocer la inocencia del Señor Jesús, de manera tal que él mismo dice: no encuentro ningún delito en este. Sin embargo, ahí estaban insistiendo las autoridades religiosas del judaísmo para que el Señor Jesús fuera muerto. Y es por eso que Poncio Pilato, ante las presiones, ante la enorme influencia que en ese momento tenían las autoridades judías, él cede, se lava las manos y entrega al Señor para su condena, para su pasión y para su muerte. Luego, los discípulos, los seguidores del Señor Jesús también tuvieron malos momentos. Cuando el apóstol Pablo inicia su trabajo misionero entre los gentiles, no olvidemos que él siempre tenía la costumbre de llegar a la sinagoga de ese lugar y compartir primero con los de su nación las buenas nuevas de Jesús. Sin embargo, también el apóstol Pablo tuvo como los más grandes opositores a los judíos. Y la indignación del apóstol era tan grande ante la oposición de algunos judaizantes que en la carta a los Gálatas les llegó a llamar perros. Entonces, hubo un estira y encoge y encuentros nada amistosos entre el cristianismo y el judaísmo. Entonces, estos creyentes judíos sufrían mucho, producto de su fe en el Señor Jesucristo. Entonces estaban en una situación sumamente complicada. Algunos ya se habían apartado de la fe y habían vuelto al judaísmo, porque con toda probabilidad habían muchos que extrañaban todo el ritualismo y todos aquellos elementos característicos de la religión judía, porque el judaísmo tenía su encanto, el judaísmo, la religión judía tenía su atractivo. Y uno de esos grandes atractivos, por ejemplo, eran las fiestas judías. Un escritor del primer siglo de la era cristiana llegó incluso a decir que quien nunca hubiera visto una fiesta de los tabernáculos no sabía lo que era el verdadero gozo, por aquel despliegue de gozo y de alegría que el pueblo judío tenía cuando celebraba sus fiestas, y particularmente la fiesta de los tabernáculos. Entonces, más de algunos sentían nostalgia por la religión que había dejado atrás, por la religión que había abandonado, religión que tenía su encanto, religión que tenía su atractivo, religión que al practicarla no significaba ninguna especie de persecución. Y ahora que la habían abandonado, no solamente combatían con la nostalgia que implicaba haber abandonado el judaísmo por cuanto habían sido criados bajo esa instrucción, sino que ahora también se agrega un elemento agravante como es la persecución como resultado de haber abrazado la fe cristiana. Pero es aquí cuando el apóstol que escribe, o el hombre de Dios que escribe esta carta a los hebreos, está llamando la atención a estos hombres y mujeres que han abrazado la fe cristiana, y como resultado de haber abrazado la fe cristiana ahora están padeciendo persecución. Ahora está llamando su atención para que recuerden que los momentos difíciles, las pruebas, las crisis, las dificultades son la disciplina de Dios a través de la cual nosotros seremos transformados. El apóstol les dice: consideren
a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En otras palabras, les está diciendo: yo sé que ustedes están padeciendo. Yo sé que como resultado de su confesión en Jesús están pasando momentos difíciles. Han sido socialmente marginados. Están siendo algunas veces despojados de sus propios bienes. Sin embargo, deben de saber que el Jesús que ustedes persiguen también vivió la contradicción de pecadores como ustedes la están viviendo. Y la contradicción que él vivió fue tal que incluso tuvo que morir como resultado de la intolerancia de aquellos que no entendían el mensaje del reino de Dios. Entonces le está diciendo a ellos: considérenlo a él, considérenlo a él. Como también nosotros cuando estamos pasando momentos difíciles, no porque seamos malhechores, no porque seamos estafadores, no porque seamos pecadores, sino que son momentos difíciles, pruebas, dificultades, crisis, que de pronto nosotros estamos viviendo, y hacemos un examen concienzudo de nuestra vida y nos damos cuenta que, si bien es cierto, hay cosas que han de mejorar, sin embargo, nos damos cuenta que estamos tratando de luchar, de agradar a Dios. Cuando a su vida lleguen pruebas, cuando a su vida lleguen dificultades, traiga a la memoria a Jesús de Nazaret, que sufrió contradicción de pecadores y que fue amado por muchos, fue adorado y venerado por muchos, admirado por muchos, pero también fue odiado y aborrecido con odio profundo, y fue visto con una intolerancia enorme que incluso lo llevó hasta la misma muerte. Sin embargo, a pesar de todo, el Hijo de Dios se mantuvo fiel a la voluntad de su Padre, se mantuvo fiel a lo que su Padre había prescrito para él, se mantuvo fiel a la voluntad de su Padre. Y en los momentos de dificultad, usted también manténgase fiel, así como Cristo se mantuvo fiel a su Padre Celestial. ¿Y para qué hemos de considerarlo? Para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y el apóstol dice: ustedes todavía no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y eso es verdad. Batallamos contra el pecado, luchamos contra las pruebas, luchamos contra las dificultades, pero ninguno de nosotros ha perdido la vida por eso. Ninguno. En otras palabras, no hemos llegado hasta ese extremo. No hemos llegado hasta ese extremo. Y es ahí cuando el apóstol les recuerda a los judíos, porque las personas a quienes dirige este escrito no solo son judías, sino que como resultado de ser judías conocían muy bien el Antiguo Testamento, conocían muy bien el Antiguo Pacto, y al conocer bien el Antiguo Pacto recordarían todos aquellos pasajes de la ley y de los profetas en los cuales se interpretaba las dificultades, las pruebas, como la disciplina del Señor. Pero lo habían olvidado, porque estos judíos entendían bien el concepto de disciplina, que, como digo, no necesariamente nosotros como cristianos lo entendemos. Sin embargo, ellos sí entendían muy bien el concepto de disciplina. Y ahora que ellos han abrazado el cristianismo, habiendo dejado el judaísmo, y como resultado de esa decisión trascendental están siendo perseguidos, la persecución les había quitado de el frente la realidad de que esos padecimientos eran la disciplina de Dios. Y por eso Él les dice: ustedes ya olvidaron la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. ¿Cuántos son hijos de Dios acá? Cuando nosotros nos convertimos al Señor,
Dios, a través de su palabra y de su Espíritu Santo, crea una nueva naturaleza en nosotros. Recuerde que antes de conocer a Jesús, nosotros teníamos esa naturaleza caída, esa naturaleza pecaminosa. Pero cuando la palabra del Señor, la poderosa palabra del Señor, se combinó con el bendito poder del Espíritu Santo, crea en nosotros una naturaleza nueva. Es lo que la Biblia llama la regeneración, o lo que Jesús llamó en la conversación nocturna con aquel maestro de Israel llamado Nicodemo, el nuevo nacimiento. ¿Cuántos han nacido de nuevo acá? El que no nace de nuevo, dice la Biblia, no puede ver ni entrar en el reino de Dios. Si hubiese una persona esta noche acá que no le ha entregado su corazón a Jesús, y por supuesto no ha nacido de nuevo, déjeme decirle que no importa si usted es una persona religiosa, no importa cuán ético y moral usted se comporte, usted no entrará en el reino de Dios. Usted no verá el reino de Dios. Pero también al mismo tiempo quiero decirle que el Señor Jesucristo está acá y le está hablando a través de su palabra. Y si usted se arrepiente de sus pecados y cree en esta noche en su mensaje, la palabra de Dios y el Espíritu Santo harán una obra en su vida de forma tal que será un hijo de Dios, será llamado un hijo de Dios, una hija de Dios. Pero el hecho de que nos haga nacer de nuevo no quiere decir que el día en que nacimos de nuevo, todas aquellas cosas chuecas y torcidas que tenemos en nuestra vida se transformaron de una vez. Hay problemas de carácter, hay algunos elementos que tienen que ver, sí, con nuestra conducta, con nuestro carácter, con nuestra forma de percibir la vida, con nuestra forma de enfrentar la vida, con nuestra forma de enfrentar las adversidades, las pruebas y las crisis. Y cuando venimos al Señor, somos transformados por su poder. Sentimos al Espíritu Santo que como un río de agua viva salta en nuestro interior. Sin embargo, todavía hay algunas maneras de pensar que son equivocadas, que son erróneas, y que venimos de una u otra manera arrastrando del mundo. Entonces es ahí cuando Dios, a través de su disciplina, empieza a transformarnos, empieza a cambiarnos. Y por eso nos está llamando la palabra, para que tengamos la actitud adecuada frente a ella. Nos dice que no menospreciemos la disciplina, no la menospreciemos. Cuando usted tiene dificultades y se incomoda, se molesta, no alcanza a percibir el porqué y el para qué de Dios en esa situación que usted está viviendo, esa es una forma de menospreciar la disciplina de Dios. Porque es a través de esas situaciones que usted no quiere en su vida, que Dios quiere hacerlo más como su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos quieren ser como Jesús? Y nosotros le decimos: Señor, yo quiero ser como tú. Y le cantamos al Señor: yo quiero ser como tú, yo quiero ser como tú, quiero ser santo como tú, quiero ser íntegro como tú, yo quiero parecerme a ti, tú eres mi Padre y yo quiero ser como tú. El problema es que no entendemos la manera en cómo Dios nos hará como Él. Y creemos que esa transformación será el resultado de un acto de la omnipotencia divina. En otras palabras, que Dios hará un chasquido de dedos, para que usted me entienda, y así cambiará en nosotros todo lo que deba cambiarse, de manera tal que de la noche a la mañana ahora somos como el Señor. Eso no es así. Eso no es así. Es a través de las adversidades, que aquí llama la disciplina del Señor,
que Él nos va transformando. Entonces es bien importante que nosotros enfrentemos la disciplina del Señor. Y yo quiero que usted, hermano, cada vez que me escuche en esta predicación decir la disciplina del Señor, me entienda que estoy hablando de todas aquellas adversidades, pruebas, crisis y dificultades que en nuestra vida cristiana nosotros estamos enfrentando. Y no necesariamente que estas deben ser interpretadas como un castigo, como una acción punitiva de Dios en contra suya. No necesariamente. Pudiera ser que sí. Pero ¿cómo enfrentar entonces esa disciplina? No menospreciándola, sino que alegrándonos. ¿Por qué razón? Porque desde el momento en que Dios le disciplina, es porque usted es un hijo de Dios. ¿Escucha, hermano? Es porque usted es un hijo de Dios. Es porque es una hija de Dios. Fíjese que cuando uno se convierte, bueno, por lo menos esa fue mi experiencia y la experiencia de muchos. Uno se siente como el niño consentido de papá. Uno adora al Señor, alaba al Señor, y uno siente que el Señor lo libra de todo problema, de toda dificultad. Le da alas como de águila para ni siquiera toparse con problemas y adversidades. Bueno, no todos los casos son así, porque por lo menos la conversión de estos creyentes hebreos no se parecía en nada a lo que acabo de describir. Pero la experiencia de muchos de nosotros, de muchos de ustedes, probablemente fue así. Usted oraba al Señor 1, 2, 3 veces y venía la respuesta de Dios. Y usted se siente como el niño consentido de papá, como la niña consentida de mamá. Pero llega un momento en que Dios empieza a trabajar en nosotros. Y es cuando empezamos a percibir el aparente, porque no es así, distanciamiento de Dios. Y de pronto usted ora y Dios está como a kilómetros de distancia. Y usted se examina y se da cuenta que no ha cometido ninguna clase de falta que amerite un distanciamiento de esa naturaleza de parte de Dios para con usted. Entonces usted ora y no se siente el Señor. Él está como a kilómetros de distancia y usted está ahogándose en sus problemas, está ahogándose en sus dificultades y Él no escucha, Él no responde. Está como dormido, como que no se da cuenta de lo que a usted le ocurre. Ora, ya lleva 20 días, meses orando por algo y Dios no le responde. Entonces usted dice: ¿y qué está pasando? Ya me desechó el Señor, ya me abandonó el Señor, ya me destituyó de su presencia. Quizás no soy un elegido de Dios, quizás no soy una escogida de Dios. Al contrario, el momento que usted está viviendo es justamente porque usted es un escogido de Dios. Es porque es un elegido de Dios. Lo que sucede es que lo está metiendo al horno para pulirlo, para dejarlo bien tostado, por arriba y por abajo. ¿Me escucha, hermano? En el libro del profeta Oseas se usa esa figura. Describiendo el profeta a Israel, lo describe como una torta no volteada. En otras palabras, lo ve simplemente como cocido de un lado pero crudo de otro. No la han volteado. Pero es que Dios está empezando a trabajar en usted y lo ha metido en el horno y lo ha calentado. Y cuando usted ve que ya viene la mano de Dios metiéndose al horno, usted dice: ya me viene el Señor a sacar. Pero no, solo le viene a dar vuelta para que se siga quemando por el otro lado. No sé si alaba al Señor por eso.
para que no esté crudo, sino que esté bien cocido a través del fuego de la prueba. O como dice el libro del profeta Malaquías también, que él se sentará y agarrará y tomará en su mano la plata y empezará a pulirla. El hecho de que diga el profeta que Dios se sentará quiere decir que Dios detiene su marcha y se dedica a usted. Se dedica a usted. ¿Pero a través de qué? A través de los problemas, adversidades, a través de esas situaciones de crisis que usted quiere evitar, a través de esos problemas que usted le está diciendo al Señor: arráncalos, quítalos de mí. Pero ese es un error cuando le pedimos al Señor eso. No le pida al Señor que le libre de pasar por la prueba. No le pida al Señor que lo libre de meterse en el horno de fuego. No se lo pida. Porque si usted le ha pedido al Señor: yo quiero ser como tú, el que el Señor lo meta a usted en el horno es la respuesta de Dios a esa oración. Entonces lo que usted tiene que hacer es, cuando esté en el horno, dígale: Señor, ¿qué me quieres enseñar? Muéstrame cuál es tu voluntad para mi vida. Entonces, no solamente hay un propósito, sino desde el momento en que Dios, a través de las circunstancias adversas, a través de los padecimientos por causa de su fe, Dios lo está disciplinando. Lo está disciplinando. Y dice el versículo número 7 que si soporta la disciplina, que dice la palabra, Dios nos trata como a hijos. ¿Cuántos quieren que Dios los trate como a hijos? Bueno, pero para ser tratado como hijo, necesitamos soportar, necesitamos aguantar. Y dice aquí que hijo es aquel a quien el padre no disciplina, lo convierte en un delincuente, no tiene reglas, está como burro sin mecate, así como dicen los mexicanos. No tiene corrección, y eso va a ser para su destrucción. Versículo 8: pero si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes. ¿Usted cree que es el único, hermano? ¿Usted cree que es el único? Cuando uno está pasando momentos difíciles y ve que todos los demás andan riendo, alabando al Señor, dándole la gloria al Señor, uno dice: Dios la tiene conmigo, Dios la tiene conmigo, porque esa gente anda feliz, esa gente anda contenta, y en medio de este momento difícil que yo estoy viviendo, ellos tienen la suficiente fuerza para adorar al Señor, para bendecir su nombre. Y mientras ellos ríen, yo lloro. Eso no tiene otra explicación que Dios la tiene conmigo, me ha abandonado, no se preocupa por mí. Eso no es verdad. Todos los que son hijos de Dios han participado de la disciplina. Y cuando usted esté pasando momentos difíciles, no se sienta solo. Primero, porque el Señor nunca lo va a dejar. Nunca lo va a dejar. ¿Cuántos creen eso, hermano? Nunca lo va a dejar. Pero en segundo lugar, no se sienta solo, porque al lado suyo, sin que usted se dé cuenta, hay otros también que están batallando contra el pecado, que están luchando en medio de la prueba, que están batallando contra las dificultades, que se están manteniendo firmes y sin fluctuar en esa esperanza gloriosa que no avergüenza. Allá estaba Elías diciéndole al Señor, escondido en una cueva: solo yo he quedado. Solo yo he quedado. Acababa de ver la gloria de Dios, había descendido fuego del cielo. Mientras que al unísono el pueblo que otrora se había ido a los Baales está confesando al Señor como Dios. Pero Jezabel dijo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora no tengo en mi poder la cabeza de Elías. Y aquel sale corriendo, hermano. Sale corriendo.
encuentra en una cueva el Señor y le dice: ¿qué estás haciendo acá, Elías? Usted, en medio de esos problemas que usted está viviendo, esas dificultades, que está renegando del Señor, que está pensando apartarse, el Señor le está diciendo: ¿qué estás haciendo en esa situación? ¿Qué estás haciendo con esa actitud? ¿A dónde has llegado? Elías le dice: Señor, solo yo he quedado, nadie más, yo soy el único. Sin embargo, el Señor le dice: no eres el único. Hay 7,000 también que no han doblado su rodilla delante de Baal. Usted no está sola, usted no está solo. El apóstol Pedro, cuando habla de enfrentar a Satanás, está diciendo que los mismos padecimientos se suscitan en nuestros hermanos en todo el mundo. No está solo. Uno, porque el Señor nunca lo va a dejar. Por burros que seamos, por desobedientes que seamos, por rebeldes que seamos, nunca nos va a dejar, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Nunca nos dejará, nunca nos abandonará. Y por si eso fuera poco, también hay otros creyentes como usted luchando, batallando. Es lo que el apóstol dice acá, que todos han sido participantes de esa disciplina. Porque de lo contrario, si Dios no nos disciplina, entonces somos hijos ilegítimos. Aquí se usa la palabra bastardo. Hijos ilegítimos. Y en la cultura romana, que a alguien se le dijera bastardo era un insulto enorme. No solamente porque era un insulto a la persona, sino que también hacía peligrar su situación social. La posible herencia que recibiría de su padre, porque los padres se cuidaban de sus hijos legítimos, no de los ilegítimos, no de los bastardos. Entonces, ¿usted qué quiere ser? ¿Un bastardo o un hijo de Dios? ¿Qué quiere ser? ¿Un hijo de Dios? Entonces debe permitir que su padre le discipline, le enseñe, entiende. La palabra disciplina está hablando de enseñanza, de instrucción. En otras palabras, hay mucho que yo puedo aprender de los problemas, dificultades y adversidades que estoy viviendo. Cuando usted se lamenta de sus problemas, realmente usted está perdiendo el tiempo y no se imagina cuánto, hermano. ¿Sabe por qué está perdiendo el tiempo? Porque debiendo de utilizar ese tiempo para aprender todo lo que el Señor a través de esas adversidades quiere enseñarle, usted está renegando del Señor. Y está diciendo: yo ya no voy a ir a la iglesia porque Dios no está conmigo. Él no me responde, Él no me oye, Él no me escucha. Esa es una pérdida de tiempo. Esas son una de las cosas más insensatas que usted pudo haber hecho en su vida, que usted puede hacer en su vida. De abandonar al Señor, de no interpretar de forma adecuada las adversidades que como hijo de Dios usted está viviendo. Está perdiendo el tiempo. Cállese la boca. Eso es lo que el libro de las Lamentaciones dice. El libro de las Lamentaciones es un libro que tiene como contexto la destrucción de Jerusalén. La destrucción de Jerusalén fue el resultado de la desobediencia del pueblo de Judá. Y el profeta llorón dice: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Grande es su fidelidad. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Que se siente solo y calle, pues es Dios quien se lo impuso. De la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. Es lo que le digo. Ese libro de Lamentaciones dice: ¿de qué se lamenta el hombre viviente? Era una pregunta que desde el punto de vista humano no tiene lógica, porque ver a Jerusalén destruida,
arrasada por los caldeos, las puertas de la ciudad quemada, sus muros derribados, el templo suntuoso que Salomón algunos años atrás había dedicado a la gloria del Señor, destruido completamente, sus utensilios sagrados robados, expropiados y llevados a los templos paganos de los dioses de los caldeos. Que no había que lamentarse, claro que había, pero sin embargo el profeta está tratando de agudizar la visión de ese pueblo que está disciplinado y le está diciendo: no pierdan el tiempo en lamentarse, al contrario, lleven el yugo sobre su hombro, lleven el yugo sobre su espalda. El cautiverio en el Antiguo Testamento es visto como un yugo. Y el cautiverio no era nada bueno. No era nada bueno. Implicaba, entre otras cosas, cambios trascendentales, cambios radicales. Pero dice: bueno, le es al hombre, a la mujer, llevar el yugo y que se siente solo y que se calle, pues Dios se lo impuso. Y si ya le pegaron en una mejilla, pues dele la otra al que le hiere y sea colmado de afrentas. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también así se compadece según la multitud de sus misericordias. Entonces no pierde el tiempo lamentándose. No pierde el tiempo lamentándose. Está perdiendo el tiempo. Por eso es que usted tiene 10 años de estar en el evangelio y nunca pasa del ABC del cristianismo. Tiene 20 años de estar en la vida cristiana y todavía necesita que le sigan repitiendo una y otra vez los rudimentos de la doctrina de Cristo. Nunca avanza, nunca prospera, nunca crece. Entonces, quiere que Dios lo trate como hijo. ¿Cómo debemos enfrentar esa disciplina? Versículo número 9 dice: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Obediencia. Él está haciendo referencia a cómo el padre judío disciplinaba a su hijo, a su hija. Y aquí dice que eran terrenales, imperfectos, y que nos disciplinaban de acuerdo a sus criterios. Y sus criterios eran equivocados, eran erróneos, pero a pesar de eso, que eran imperfectos, les obedecíamos. Entonces, ¿por qué no hemos de obedecer a nuestro Padre que está en los cielos? Someternos a su voluntad. Dice amén. Y aquellos, dice el versículo número 10, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Porque eso es verdad, como no, los niños no vienen con un manual, hermano. ¿O cuántos de ustedes ya venían con un manual de instrucciones de cómo debían de tratarlos? ¿Verdad que no? Ninguno. Entonces, nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero haciendo referencia al Señor, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. En otras palabras, a través de estas situaciones, Dios nos pule, nos transforma, nos cambia y nos enseña todo lo que necesitamos aprender. Y Él nos trabaja para lo que es, dice, provechoso, para lo que es bueno. Es que siempre detrás de toda adversidad siempre viene una bendición. Siempre viene una bendición detrás de una prueba, detrás de alguna dificultad. Versículo 11, vamos a ir terminando ya casi. Dice: en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿A cuánto les gusta estar empruebados, hermano? ¿Ah? ¿A cuántos les gusta estar en dificultades? Yo creo que a nosotros nos gustaría no pasar nada de eso. ¿O no es verdad, hermano? Seamos honestos. No nos gusta
las pruebas. No nos gustan las dificultades, no nos gustan, seamos honestos. La misma Biblia dice: ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. No se goza, sino de, ¿qué dice, hermano? Tristeza. Pero después, aquí está lo maravilloso, porque siempre en el Señor hay un después. No sé si alaba al Señor por eso, hermano. Siempre hay un después. Jesús le decía a sus discípulos: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Primero le dice: el diablo los ha pedido, y desde el momento en que le dice: he rogado por ti para que tu fe no falte, está dando a entender que Dios el Padre no negó a los discípulos de su Hijo para ser zarandeados por el diablo. El diablo le dijo al Padre del Señor Jesús: dame un rato a los discípulos de tu Hijo, que los voy a zarandear como a trigo. Y el Padre no le dijo no, le dijo: zarandearlos. ¿Y qué fue lo que Jesús le pidió al Padre? No que el Padre se retractara, sino que al contrario, que le diera fuerza a los discípulos en los momentos de adversidad, y que esos momentos terminarían, porque le dice: y luego, cuando te vuelvas, confirmarás a tus hermanos. En otras palabras, terminará. En otras palabras, volverás. Y no serás el mismo Pedro. Serás un Pedro más maduro, un Pedro más estable. Serás un Pedro que ha crecido, que ha madurado, y ese crecimiento y esa madurez te permitirá confirmar, alentar a tus hermanos. Siempre hay un después en el Señor. Eso sí, viene la bendición y después viene una ola más grande, hermano. Pero no se preocupe, que cuando la ola es más grande es el poder de nuestro Dios. Y por algo la Biblia dice que Él nos lleva de poder en poder, nos lleva de gloria en gloria, nos lleva de triunfo en triunfo, nos lleva de victoria en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Pero siempre nos da la victoria, siempre nos da el triunfo, vestidos de toda la armadura de Dios, escribe el apóstol a los Efesios, para que podáis resistir los ataques del diablo. Y dice: para que habiendo acabado todo, estar firmes. Habiendo acabado todo, estar firmes. Siempre hay un después. Siempre hay un después. Dice: pero después da fruto, versículo 11, apacible de justicia a los que en ella han sido, ¿qué dice, hermano? Ejercitados. Aleluya. Hay en las iglesias mucha gente espiritualmente sedentaria. No se mueven, no avanzan, no caminan, no prosperan. Siempre los mismos inmaduros. Siempre lo mismo. No me saludaron, se siente mal, se ausenta 2 semanas de la iglesia. Ya estamos terminando el año y mínimo se ha reconciliado 4 veces. Una por trimestre. Nunca prospera, nunca avanza. Pero aquí está hablando que cuando a través de las circunstancias somos disciplinados por el Señor, somos ejercitados. Ejercitados. ¿Me está escuchando, hermano?
En otras palabras, las pruebas, las dificultades, es como que usted se vaya a meter al gimnasio de Dios, hermano. ¿Cuántos están en el gimnasio de Dios, hermano? Ahí se están ejercitando, hermano. Ejercitándose para la piedad. Renovados, fortalecidos. Los músculos no están atrofiados, sino que al contrario, tienen toda su elasticidad, toda su fuerza, porque han sido ejercitados en la disciplina de Dios. Entonces por eso es que hablando de ejercitarse, el apóstol exhorta a los que se han detenido. Y dice el versículo número 12: por lo cual, en otras palabras, por tanto, en vista de lo que hemos hablado, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Eso de manos caídas da a entender, hermano, de que uno está desanimado. ¿O no es cierto, hermano? Es como tirar la toalla. Manos caídas. Ya no hay acción, ya no hay movimiento. Rodillas paralizadas, no hay un adelanto, no hay un avance, no hay crecimiento. Desánimo, estancamiento. ¿Por qué? Por las dificultades, por las pruebas, por las adversidades estoy desanimado. Ya no avanzo. El Señor se olvidó de mí. Me ha abandonado. Lo único que me espera es una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego. Me ha abandonado el Señor. Me ha dejado. Pero al contrario de lo que el apóstol Pablo está hablando en estos versículos, es que hay vida en Cristo para largo. ¿Me está escuchando, hermano? Usted que ya se le cayeron las manos de desanimado. A usted que se le detuvieron ya sus rodillas, ya no se mueven, sus articulaciones ya no se mueven. Ahí está detenido, creyendo que ahí acabó todo. No ha acabado nada. Hay camino en Cristo para largo. Y prueba de ello es que el apóstol está diciendo: ustedes que están con las manos caídas, levántenlas y den la gloria al Señor y pongan manos a la obra. Esas rodillas que se han quedado ahí estancadas, vuélvanlas a mover otra vez y avancen, 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 porque nuestro capitán, que es Cristo, va siempre adelante, abriéndonos brecha, derrotando a nuestros enemigos. Él siempre va delante de nosotros. Camine. Camine, avance, camine. Allá estaba Elías, y estoy por terminar ya, debajo del enebro, desanimado. Porque cuando Dios le habló en la cueva, no entendió y se fue a tirar debajo del enebro. Y probablemente usted que está desanimado y desalentado esta noche, ya Dios le había hablado en la cueva hace rato, pero no entendió. Hoy le está hablando a usted que está debajo del enebro. Y le envió alimento, lo cuidó, le dio de comer a su profeta. Envió un ángel, dice la Biblia. ¿Cuántos han leído esa porción de la palabra? Envió a su ángel. Porque el Señor nos consiente, hermano. Sabe que somos polvo, soplo que va y que no vuelve. Y por eso a veces nos consiente a pesar de todo, hermano. Y le llevó un ángel y le dio comida. Y aquel comió. ¿Y qué cree usted que se levantó, hermano? Se volvió a dormir. Así es usted, así somos nosotros. Dios nos habla
y se alimenta y dice gloria a Dios, aleluya, va con nuevas fuerzas. Y ya cuando llega otra vez a enfrentar lo que llamaríamos nuestra realidad, se vuelve a desanimar. Pero luego llega otra vez, por segunda vez el ángel, y lo toca y le dice come. Pero hoy sí, ya no habrá una tercera. Levántate, Elías, porque el largo camino te resta. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Elías creía que todo había acabado. De hecho le decía, mátame porque no soy mejor que mis padres. Él creía que todo había acabado. Pero para Dios las cosas no habían acabado con su siervo. Todavía tenía dos tareas asignadas: ungir al próximo rey de Siria y ungir al sucesor del profeta. Y por eso le dice, come, fortalécete, porque aunque tú crees que todo acabó, aunque tú crees que este es el fin y que mereces que te quiten la vida porque no eres mejor que tus padres, eso es lo que crees tú. Pero yo te digo que largo camino te resta. Todavía estoy pensando en ti, todavía tengo planes con tu vida. Y eso es lo mismo que el Señor le está diciendo esta noche. Él tiene planes con usted todavía. Las cosas no han acabado, las cosas no han terminado. El que empezó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuántos creen eso? El que empezó en nosotros la buena obra la perfeccionará. No nos dejará a medias. Levante las manos. Mueva las rodillas paralizadas. Haga sendas derechas para sus pies. Todas esas cosas chuecas que usted tiene. Ya 15 años de estar en el evangelio y hay cosas que usted no ha dejado. Y usted simplemente le dice a su mujer, a su marido, así me conociste, así aguantame. ¿Y que acaso el Señor no nos ha llamado para cambiarnos, para transformarnos y para que nos parezcamos más a su Hijo Jesucristo? Aquello chueco que se meta al camino, hermano. Que no se salga, sino que sea sanado. Pero ¿cómo nos cambia? ¿Cómo nos transforma? A través de la disciplina. Esas luchas, esas pruebas, esas dificultades. Todo está controlado por Dios. Todo tiene un propósito en el Señor. Y nos ejercita, nos prepara, nos capacita. Y nos hace mejores. Y nos parecemos más y más a Jesús. Con cada tentación que vence, se parece más a Jesús. Con cada prueba que supera, se parece más a Jesús. Con cada adversidad y cada problema que supera, que vence, se parece más a Jesús. Y va participando cada vez más, como dice esta porción, de su santidad. ¿Cuántos aceptan el reto? Gloria al Señor. Y si acaso hubiese alguien acá que no le ha entregado su vida a Jesús y dice, no hombre, entonces si yo le entrego mi vida al Señor, quiere decir que me va a agarrar como hijo de crianza. Y que mejor, hermano, que el Señor nos agarre como hijo de crianza. Arder por los siglos de los siglos, destituido de la presencia del Señor y la gloria de su poder. Por eso esta noche entréguele su corazón a Jesús. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra. El tiempo ha terminado, hermanos. Realmente el tiempo ha avanzado. Pero usted hable con el Señor, hable con el Señor, ore al Señor en esta oportunidad. Pero yo quiero hacer un llamado. Si hubiese esta noche alguna persona que quiere darle su vida a Cristo por primera vez o se quiere reconciliar, levante su mano ahí donde está. Si hubiese alguien que nunca le ha dado su corazón a Cristo y quiere darle su corazón al Señor en esta noche, yo le invito para que levante su mano ahí donde está y diga, yo quiero hoy entregarme a Jesús. Yo quiero entregarle hoy mi vida a Cristo. Como también si hubiese alguien que habiendo ya conocido al Señor, pero se apartó
probablemente a su vida vino la dificultad, probablemente a su vida vino la adversidad, y esa adversidad, esa dificultad hizo que usted retrocediera, que usted se apartara del Señor. Hoy es un buen momento para volverse a Él, para reconciliarse con Él, para ponerse a cuentas con el Señor. Si hubiese alguien, no voy a hacer el llamado muy extenso, porque la palabra ha sido clara y por otro lado también el tiempo es breve ya. Pero si hubiese alguien que esta noche le quiere dar su vida a Jesús por primera vez o se quiere reconciliar, hágalo. Será la mejor decisión que usted tomará en su vida. Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce nuestra realidad, y por eso es que siempre el Señor nos habla a nosotros a tiempo. Gloria al Señor, gloria al Señor. Mientras la invitación está en pie para todos los que están en este auditorium, quiero hacer una invitación también a usted que probablemente nos está viendo a través de la televisión. El que esté sintonizando este canal no es casualidad. Dios lo ha organizado todo y le ha hablado a su corazón. Yo quiero invitarle para que usted le entregue su corazón a Jesús. La Biblia dice que si hemos pecado, pero si nosotros nos confesamos delante de Él, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dele su corazón a Jesús. Gloria al Señor. Y acá, si no hay nadie entonces que hoy se quiera reconciliar con Jesús o darle su corazón a Cristo, vamos a orar todos al Señor en esta oportunidad y vamos a poner nuestras vidas delante del Señor. Levante sus manos ahí donde está. Usted que está pasando momentos difíciles, que está pasando dificultades, levante su mano ahí donde está y alaba al Señor. Dele gloria al Señor en esta hora. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en esta noche, porque a través de tu palabra tú nos has hablado. Señor, queremos ser más como tú. Queremos ser ejercitados en nuestra vida espiritual. Queremos, Señor, ser tratados como hijos. Que aquellas cosas que están torcidas sean enderezadas, que vuelvan al camino, que todas aquellas cosas que están aún caminando cojas, en el nombre de Jesús, ayúdanos a enderezarlas. Ayúdanos a entender el propósito, Señor, que tú tienes a través de toda adversidad. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Dele la gloria al Señor ahí donde se encuentra. En el nombre de Jesús.